Retomando la profundidad de este tema del amor, ¿no? Porque sobre él en realidad gira todo lo que podemos comprender y no comprender sobre el sentido y propósito de la existencia, ¿no? Cuando mencionaba la experiencia de que al acercarme a la fuente de amor comienzo a sentirme lavado de culpas, de miedos, de vergüenzas, ¿no? De aquello que, todo lo que no soy. Surge también el reporte de sentirme perdonado, ¿no? No juzgado y perdonado. Y de vuelta, cuando traigo esto, lo traigo a la experiencia de la dualidad y tengo que decir que me siento no juzgado para poder explicar la experiencia, donde estoy juntando el amor incondicional, el no juicio y el perdón. Pero también esto implica en la dualidad la idea de que tengo que ser perdonado por lo que he hecho. O sea que de alguna manera he sido culpable. Y qué buenos que son porque no me están juzgando. Y en realidad no es eso lo que está ocurriendo. Esto ocurre en una fase específica de ese proceso y yo lo viví también como experiencia personal, pero no tuve que ir morirme y volver para vivirlo. Fue dentro de la búsqueda de visión y la verdad no me acuerdo si ya lo conté en alguno de los videos, pero vale la pena. En una de las búsquedas de visión, en el 8º día de ayuno y soledad, ahí abajo del arbolito, tuve esa misma experiencia de sentir que una entidad me acompañaba en la revisión de mi vida. En pleno luz del día se abrió como una pantalla, bueno, esto fue hace muchos años, pero era una pantalla 3D, digamos, inmensa, que inclusive me bloqueaba la posibilidad de ver del otro lado de la pantalla el resto de la planicie, de los árboles, de lo que había ahí. Y una voz simplemente me dijo, que estaba un poco atrás mío, vamos a ver tu vida y vamos a ver todos los episodios, las cosas buenas que hiciste, ¿no? Y no puedo explicar, porque eso es inexplicable realmente, pero es una experiencia como en el término de minutos o segundos, no solo vi pasar toda mi vida, sino con el más absoluto detalle. Y las escenas paraban en los momentos donde había actos de amor sin un propósito, sin una agenda, ¿no? El hacer el bien sin mirar a quién, por decir así. O sea, las escenas no se detenían en grandes logros deportivos, académicos o ninguna cosa por el estilo. Se detenían en pequeños gestos, aún de niño o de adulto. Esto me ocurrió cuando tenía 42 años, ¿no? O sea que había para ver bastante, en los cuales simplemente me había rendido a expresar el amor, el afecto por otra persona y el impacto que esto tenía en esa persona. En cómo también influía en la vida de la otra persona. Y en la medida que esas escenas fueron pasando, la mayor parte de las cuales no las recordaba, justamente por no haber sido actos egoístas o actos personales con una agenda de ver qué voy a conseguir con esto, sino actos de entrega, sacrificio, renuncia en beneficio de otros, empecé a entrar en un estado de éxtasis.
Y cuando esto terminó, no sé cuánto tiempo pasó, la voz dijo, bueno, ahora vamos a ver los errores que cometiste, ¿no? Y mi primera sensación fue, ay no, si con todo esto fui, digamos, al cielo, a la maravilla, ahora me entierro en una experiencia infernal y tuve mucho miedo. Justamente miedo al juicio, miedo a la condenación. Y esto no fue lo que ocurrió. En realidad volvió a pasar la misma película, pero con otros detalles que no aparecieron en la primera, donde se resaltaban enojos, malentendidos, agresiones, conflictos con otras personas y el impacto que habían tenido en mí y en las otras personas. Pero ahora lo fundamentalmente diferente es que la escena también se paraba y me era explicado cuál era la raíz del error. O sea, el aprendizaje. Se me enseñaba absolutamente sin ningún tipo de juicio, ningún tipo de condenación, ni perdón. Y esto es muy importante, porque no existía el concepto de culpa. De hecho, la experiencia era que la ignorancia estaba siendo descontada, de que si yo o cualquiera hubiera sabido de qué se trataba, el error no se hubiera cometido. No sé si me explico. Entonces, no había necesidad de perdón, que no había juicio. Y era una enseñanza que yo valoraba. O sea, que era importante para mí. No era una enseñanza que era importante, por decir así, para esa entidad y que entonces me estaba juzgando como si estuviera en un examen. ¿Entendiste? Ahora aprendiste. Bueno, no lo vuelvas a hacer, ¿no? Es importante para mí. Entonces, centrándonos en eso, porque luego con todas estas experiencias y todo lo que experiencias cercanas a la muerte que he escuchado y que he leído, este hecho en común lleva a la conclusión de que no existe, ni estamos aquí para agradar a ninguna divinidad, ni para ser buenos, ni para, no sé, recibir castigos o bendiciones, sino para cumplir con una tarea que nosotros mismos elegimos. Ahora bien, y este es el punto más conflictivo, cuando decimos nosotros mismos o tú elegiste este destino, lo que te pasa, la gente lo interpreta como el sí mismo que cree que es, o sea, su personalidad, su identidad humana, es decir, el personaje que ha desarrollado, su historia personal, de esto hemos hablado mucho ya. Entonces interpreta, yo mismo, con el conocimiento que tengo ahora, en este momento, en este cuerpo, elegí este destino, soy un tarado, ¿no? Elegí enfermarme de esto, elegí divorciarme, elegí perder todo, ¿no? Esto genera mucha confusión. Cuando estamos hablando de elegimos esto, no estamos hablando de la personalidad humana, porque la personalidad humana que hemos tenido han sido muchas. Estamos hablando de la elección del alma. El alma elige desde una perspectiva en la cual le queda absolutamente claro por qué y para qué está eligiendo esa experiencia, porque lo que busca es un aprendizaje que solo se puede tener dentro de un cuerpo, habiendo olvidado el ser eterno que soy.
Solamente en las circunstancias de vulnerabilidad, de sensación de finitud y separación, se vuelve dramático lo que estoy aprendiendo. Sé que esto va a levantar muchas preguntas, pero vamos por partes. Entonces, lo primero es no confundir. Yo mismo elegí esto desde una perspectiva humana individual de mi personalidad, sino yo elegí esto desde la perspectiva álmica, desde un ser eterno que soy. Y elegí estas experiencias. Porque por algún motivo, para el alma, aprender esas experiencias resulta fundamental. Entonces, esto lo voy a enganchar con el concepto del perdón. No existe ningún perdón o necesidad de perdonar algo que yo he elegido hacer por un propósito trascendente, en el cual me expongo a olvidar completamente el ser eterno que soy y el propósito por el que vine. El olvido no es total, pero es prácticamente total. Y eso es lo que me permite identificarme con el personaje, con el cuerpo, con la familia y con el contexto que he elegido, no solo yo, en cooperación, porque voy a tener un montón de otras personas con las que me voy a encontrar, con las que he planificado todo esto también. Para poder tener estas experiencias. O sea, vengo a aprender de esas experiencias. Voluntariamente, siguiendo un propósito trascendente. Entonces, no existe ninguna necesidad de perdonarme nada, sino en todo caso el agradecimiento divino, voluntario y universal por esta tarea que cada uno está desempeñando. Y esto, la pastilla difícil de tragar, es que es así para todos, o sea, los malos y los buenos. Los malos hacen su trabajo dentro de la dualidad y los buenos el suyo, en esta aparente separación entre unos y otros. Pero es un mutuo acuerdo que solo puede ser comprendido en el trasfondo de la eternidad y que, en definitiva, por decirlo así, nadie se murió. Ahora, aquí el sufrimiento es muy real, muy concreto y proporcional a la identificación que tengo con el personaje y mis circunstancias y la temporalidad. Entonces, en la medida en que nosotros vamos volviendo a casa, o sea, volviendo a casa es aproximándonos al centro de nosotros mismos. Y esto es importante comprenderlo porque ¿cómo es que esto sucede, ¿no? Y solo podemos usar metáforas para entenderlo, ¿no? Por decir así, ese centro es como un sol. Es una luz. Pero es una luz, y es difícil porque decir que emana amor porque es amor, inteligencia. Sentido del humor también. Conciencia absoluta. Y es todo lo que realmente existe o es real y verdadero. Entonces, imagínense por un momento que esto fuera un fuego, es un poco más fácil, ¿no? El sol es un gran fuego, una gran fogata, y que cada chispa de esa fogata
es el centro que hay en nosotros mismos de ese fuego. Es una metáfora. Y la pregunta es, por ejemplo, ¿existe una diferencia entre una gota de agua del océano y el océano? En realidad no, pero aparentemente sí. Cuando la gota vuelve al océano no podés distinguirla. ¿Dónde está la gota que recién estaba acá? Una vez que cayó al océano, es de nuevo el océano. Esto es lo más cerca que puedo elaborar una metáfora sobre esta realidad, ¿no? Porque en definitiva la gota y el océano son agua, ¿no? Lo que los hace ser uno es el agua, las nubes también son solo agua, la nieve es solo agua, pero en la forma parecen diferentes y separados. En esencia son lo mismo, ¿no? Entonces, siguiendo con esta metáfora, esa chispa, en el hinduismo se habla mucho del Atman y de Brahman, ¿no? Que el gran despertar es cuando el Atman descubre su identidad con Brahman, ¿no? O sea, que esta chispa que está dentro de mí es uno con la divinidad. Y ahí viene el concepto, no existen dos, ¿no? O sea, solo existe uno. Y ese uno soy yo, ¿no? Recobro la memoria sobre mi identidad con la divinidad. Entonces, ¿cómo se produce la ilusión de la separación? Yo tengo que intuir que existe una razón por la cual este centro de luz desarrolla esta magnífica manifestación que vemos como universo y nosotros dentro de él, ¿no? Entonces, lo primero que hace esta chispa con la cual se inicia el proceso del olvido es recubrirse con un cuerpo. Pero este primer cuerpo es un cuerpo sutil, es lo que llamamos alma. Por eso en algún otro de los videos, cuando hablaba sobre alma y espíritu, hablaba que el momento final, lo que es el despertar, es cuando el espíritu despierta del sueño en el alma, ¿no? O cuando el espíritu asume plena conciencia, que es lo mismo que ocurre cuando yo asumo plena conciencia de ser un espíritu, un alma y un espíritu dentro de un cuerpo, o aparentemente dentro de un cuerpo. Entonces, esta primera cobertura es la que inicia el olvido. La chispa es la que le da vida a ese cuerpo sutil. Pero vean, si ese cuerpo sutil me provee de capacidades y facilidades, como hemos visto muchas veces, para ver, para sentir, para co-crear el mundo donde estoy, siempre corro el riesgo de olvidar cuál es la esencia que soy y quedarme más en lo que puedo hacer a partir de este cuerpo genial que tengo ahora, ¿no? Bien. Luego, por supuesto, cuando llego a la manifestación en el cuerpo, el olvido es total. Me olvido no solo de la chispa divina que soy, que es mi verdadero núcleo de identidad, el yo, el rayo de luz que soy, y que al convertirse en alma, digamos, comienza a perder esa claridad, pero el hecho de haberme convertido o de ser un alma inicia, por decir así, el gran plan del que hablamos, lo que siempre se habla. Hay un plan divino, hay una razón para todo. Y este periplo circular, ¿no? De la separación, convertirme en un alma, convertirme en un cuerpo humano, ser un ser humano, atravesar una serie inmensa de enorme cantidad de vidas y de alguna manera ir ganando algo que en última instancia lo que voy ganando, por decir así, es algo que puedo comprender como alma. O aún en el despertar puedo comprender, pero es muy difícil de transmitir. O sea, y voy a poner esta palabra, parece ser
para que no suene como determinante y cada uno se pueda dar la oportunidad de ir descubriéndolo por sí mismo, que hay algo que obtenemos aquí como almas a través de la experiencia humana que es invalorable para el alma. Y se trata esencialmente de hacer espacio para poder manifestar la chispa divina en este plano, es decir, el amor que somos. Y si prestamos atención a todas las grandes individualidades que han vivido ese despertar, ese es el gran mensaje, ¿no? Entonces, cerrando el tema, desde la perspectiva espiritual y álmica, este proceso de encarnar cuando vengo es un proceso, por decir así, de olvido de quién realmente soy y del propósito por el que estoy aquí. Y el propósito de vivir la experiencia humana que tiene el alma está oculto a la memoria. Y por eso ocurre de una manera intensa, profunda, que produce experiencias que parecen ser de enorme importancia para el alma y del proceso de este plan divino. Entonces, cerrando el círculo, es muy importante que despertemos del sueño o de la pesadilla de creernos seres humanos limitados, individuales y separados de los otros, comprender que somos una unidad con todo, de que lo que le hacemos a otro nos lo estamos haciendo a nosotros mismos, lo que le hacemos a la naturaleza nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Y volver ahora a valorizar la importancia que tiene, no centrarnos solo en despertar para irme y no volver más, no encarnar más, como que ese fuese el propósito, sino comprender la profundidad del deseo y la necesidad del alma de estar aquí y de cumplir con las experiencias. Y al mismo tiempo, empezar a aliviarnos, comprendiendo que como seres eternos lo que está sucediendo ahora es circunstancial, va a pasar, forma parte de un todo y de un plan. Y ninguno de nosotros va a ser condenado, ni juzgado, ni penalizado. Seguimos.